Bueno, muy buenos días, señores estudiantes, de nuevo con todos. Vamos a comenzar hoy día las exposiciones sobre medicina tradicional, alternativa y complementaria. Les voy a dar como una indicación que es el tiempo que vamos a gastar en cada exposición. Yo no quiero que sea más de 30 minutos por grupo, para que se pueda perfectamente en una sola clase poder ver 3 grupos de expositores. Entonces así terminaríamos mucho antes y también porque ya se está acercando la fecha del examen, para que tengamos ya todo el material del sílabo revisado. Ok, entonces vamos a comenzar. Sin más, el primer grupo. Por favor, que se presente, abren las cámaras, se presentan y después cierran las cámaras y solo habla la persona que va a exponer. Grupo 1. Buenos días, ¿ya comenzamos? ¿Sí? Ok, listo. ¿Quién va a compartir pantalla? Ana. Bueno, primeramente, buenos días compañeros, doctora presente. El tema a tratar hoy día es medicina tradicional alternativa y complementaria, las técnicas de acupuntura y moxibustión. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestro grupo está integrado por Moreira, no, la anterior. Bueno, nuestro grupo está integrado por Romero Cedeño Stephanie, Castellano Porras Anthony, Ugalde Cóndor Anthony, y Mendoza Mieles Jonathan y Moreira López Nicole. Sí, ahora sí, siguiente diapositiva. Bueno. Ya, la acupuntura y la moxibustión son dos técnicas diferentes que forman parte de la medicina tradicional china. La acupuntura, en su transcripción fonética del término científico literario chino, significa Shen Xiu. La acupuntura deriva de acus, que significa o es igual a aguja, y punge, que es igual a penetrar. Es decir, que consiste en tratar enfermedades por medio de la inserción de diferentes tipos de agujas. La acupuntura es una técnica terapéutica usada en la medicina tradicional china. Se usan agujas muy finas para estimular puntos específicos del cuerpo. Estos puntos se distribuyen en canales de energía llamados meridianos. Se aplica en los tratamientos de acupuntura sobre estos puntos para mejorar el flujo y equilibrio de la energía. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en lo que es la historia. La acupuntura, como ya había mencionado, es una técnica terapéutica antigua que empezó en China. Hoy en día la acupuntura es muy conocida mundialmente e incluso los médicos occidentales han empezado a usarla con mayor profundidad y a utilizarla. La acupuntura es una técnica que como su mismo nombre lo indica, trata diversas enfermedades con la utilización o manipulación de pequeñas agujas sobre la piel. Descubierta hace muchos años, pasó de forma oral de generación, de una generación a otra. Se dice que hace miles de años, mucho antes de que existieran las grandes civilizaciones en el territorio conocido como actualmente Oriente, existieron chamanes nómadas, conocidos como los descalzos. Estos eran hombres y mujeres que pasaban su vida curando enfermos por donde viajaban. En este momento aún no se habla de lo que es medicina en sí, sino más bien era una tradición en el sentido de transmisión de conocimiento. Dichos conocimientos eran heredados de padres a hijos o de maestros a discípulos, y estaban basados en prácticas de conservación de la vida. Buscaban era mantener una vida equilibrada y en armonía con la naturaleza y con sus constantes cambios. La primera referencia escrita de la acupuntura es en un texto en el año 100 a.C. En él aparece un diálogo entre el gran emperador amarillo y un sirviente,
que le curaba de una extraña afección que no podía ser tratada por ninguno de los médicos de su corte. Con este hecho comenzó el interés hacia la acupuntura y se decidió recogerlo de forma escrita. Se habla de la existencia de varios textos. Uno de los más relevantes es un texto recuperado en el año de 1975 en la tumba de la dinastía Han occidental, que fue sellada en el 165 después de Cristo. Contiene la primera imagen detallada del sistema vascular de la literatura china. Los canales, vasos o meridianos energéticos eran vistos como estructuras orgánicas llenas de sangre. Las enfermedades se identificaban determinando los canales energéticos, cuya trayectoria o curso coincidía con la presentación de dolor y molestia. Se pensaba que la extracción de sangre desde el canal o del sentido adyacente también se eliminaba lo que era el patógeno, es decir, el factor o la sustancia causante de la enfermedad. Algún tiempo después se descubrió que el chi podía verse afectado aún cuando un punto en el cuerpo se perforaba sin producir sangre. En ese momento la acupuntura se desarrolla como una rama de la medicina china. Gracias al efecto positivo de la salud en muchas personas, especialmente las de ascendencia real y de influyente posición política, la acupuntura impactó exitosamente en todo el continente asiático. La acupuntura no sería introducida en lo que es Europa hasta el siglo XVI. Un dato importante es que el 16 de noviembre del 2010, la UNESCO declaró a la acupuntura y a la moxibustión chinas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La manopuntura fue descubierta en el año 1971 por el doctor Yua Teo, cuando casi por casualidad encontró un punto sensible en el dedo medio de su mano, que al funcionar lo ayudaba a reducir lo que era el dolor de cabeza. En el año de 1975 se empieza a difundir por Corea, aplicándose como base a la acupuntura china. Es un tratamiento muy efectivo, ya que no solo se va a buscar el síntoma de la enfermedad, sino también su causa. Otra característica fundamental es que esta técnica no ocasiona ningún daño, ya que carece de efectos secundarios. Un dato importante que encontré acerca de cómo se enseñaba esta técnica en la antigua China era que comenzó como una especialidad, que se comenzó a enseñar en la Academia Médica Imperial, en lo que era la dinastía Tang. Aquí el departamento de acupuntura estaba dirigido por un profesor asistente, 10 instructores, 20 técnicos y 20 estudiantes. Esa era la base. La primera, para saber que los estudiantes habían comprendido o habían adquirido un buen conocimiento, se inventó el primer modelo humano, que era hecho de bronce para prácticas médicas. Eran modelos huecos que tenían aproximadamente 657 agujeros, que correspondían a los puntos exactos de la acupuntura. Estos muñecos se cubrían con cera y se rellenaban de agua. Entonces, cuando llegaba el día del examen, si el estudiante pinchaba el punto correctamente, brotaba agua, y esto era señal de un correcto conocimiento. Hasta hace poco, esto se relaciona bastante con la implementación que hace unos años ha venido en lo que es implementando modelos plásticos para lo que son las prácticas de reanimación, cirugía, entre otras cosas para lo que son los estudiantes del área de la salud. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también lo que es la historia de las agujas de la acupuntura. En la antigua China, mientras hacían sus quehaceres y por casualidad algunas personas chocaron o se golpearon accidentalmente con algún objeto, como piedras o espinas, contra alguna parte de la superficie del cuerpo, se dieron cuenta que los dolores que sufrían se aliviaban inesperadamente. Entonces, comenzaron a usar conscientemente algunas piedras afiladas para comenzar a presionar y perforar ciertas partes del cuerpo, provocando un sangrado y consecuentemente aliviando el dolor. Algunos textos han mencionado que se fabricaron herramientas originales hacia la que es la acupuntura, que es una de ellas es la aguja llamada la aguja llamada Bianchi.
Bueno, este tipo de aguja era un poco dolorosa, si se puede decir así, porque era hecha de piedra. Entonces, bueno, en lo que es al pasar del tiempo, la transformación de estas agujas antiguas está estrechamente relacionada con el desarrollo de los materiales con los que se elaboraban. Al principio las primeras agujas eran hechas a partir de huesos y de alfarería, y con el avance de la tecnología y en lo que es la fundición de metales, comenzaron a crearse agujas de bronce, plata y de oro, entre otros materiales. Existen 9 tipos de agujas metálicas, que fue el primer, se puede decir así, el primer juego de agujas metálicas, que era un conjunto de 9 agujas y que por esto lleva el nombre de 9 agujas. Cada una de ellas tenía un nombre, una forma, un tamaño y un propósito diferente, que son los que podemos ver en la imagen, que son 9. La primera era la Chan. Esta se utilizaba para pinchar ligeramente la piel y provocaba sangrado para tratar lo que era la fiebre. La Yuan se utilizaba para masajear la superficie del cuerpo y tratar el dolor en los músculos. La Chi se utilizaba para presionar puntos de acupuntura y favorecer a lo que era la circulación sanguínea. La Fen tiene el mismo propósito que la Chan, pero es más para las enfermedades más graves, ya que provocaba más sangrado. La Pi se utiliza para drenar accesos, la Yuali se utiliza para práctica de acupuntura rápida, la Hao se utiliza para hacer acupuntura tal y como la conocemos actualmente, y la Shan se utiliza para lo que es la acupuntura en partes más profundas, y la Da para utilizar lo que era tratar edemas. Bueno, estas agujas eran fáciles de manipular por su tamaño y causaban menos daños al cuerpo. Entonces, estas tuvieron una gran importancia durante un tiempo hasta después que fueron, hasta la aparición de las que son las agujas modernas, que son hechas ahora de acero inoxidable. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos la base. La acupuntura forma parte de, como ya había mencionado, la medicina tradicional china. Esta acumula lo que es el conocimiento existente de los pueblos asiáticos. La teoría del yin yang, que como creo que la mayoría lo hemos escuchado, por lo menos hemos visto el símbolo, que es como vemos en la imagen, que es una imagen. Pero esta era la base de lo que era el conocimiento. Esta básicamente se trata en lo que es una pareja de opuestos que se complementan mutuamente. También entra lo que es la teoría de los 5 elementos, que esta hace referencia a los movimientos energéticos, etapas de transformación o fases de un ciclo. Esto sucede en el universo, en la naturaleza y por lo tanto también dentro de nuestro cuerpo. La acupuntura consiste básicamente, como ya lo he repetido, en la inserción de agujas muy finas en la piel en puntos estratégicos del cuerpo. La acupuntura es un componente clave de la medicina tradicional china. Se utiliza con frecuencia para tratar el dolor. Su uso es cada vez más frecuente para mejorar el bienestar en general, por ejemplo, manejar el estrés. La medicina tradicional china explica la acupuntura como una técnica para equilibrar el flujo de energía y fuerza vital, conocida como Qi o Qi, es decir, se escribe Qi pero se pronuncia Qi, esa es la correcta pronunciación. Bueno, ¿qué se cree que fluye a través de los canales, o como ya había mencionado, que se le da el nombre de meridianos en el cuerpo? Entonces, al momento de insertar agujas en estos puntos específicos, los acupunturistas consideran que el flujo de energía se reequilibra. Por el contrario, muchos acupunturistas occidentales ven a los puntos de acupuntura como lugares para estimular nervios, músculos y tejidos conectivos. Algunos creen que este método estimula los analgésicos naturales del cuerpo. Listo, a continuación mi compañero. Buenos días, doctoras, compañeros. Voy a hablarle hoy sobre la evidencia científica de la acupuntura. La acupuntura ha sido utilizada hace más de 3.000 años en la medicina tradicional china. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud reconoce esta práctica para el manejo integral del dolor y de otras condiciones clínicas. Su aplicación para el manejo del dolor crónico y refractorio a los tratamientos convencionales es considerada como una terapia útil, segura, efectiva y placentera, no solo para el manejo del dolor, sino también para disminuir los efectos adversos producidos por los tratamientos oncológicos. Vamos con los campos de acción.
Se sabe que el efecto analgésico de la Antes acupuntura... de los campos de acción, usted tenía que haber investigado un poco más la evidencia científica. Sí sabemos que es una práctica que se hace desde hace muchísimos años, hasta dicen que hay hasta 6.000 años que la usan. Bueno, el caso es que nosotros tenemos que, la evidencia científica es ver que estudios prueban que esa práctica de acupuntura, comparada con una práctica de medicina convencional, o sea, es bueno, no es bueno. ¿Qué dice la OMS respecto a la práctica de, bueno, eso sí lo ha dicho usted? Normalmente se hacen revisiones sistemáticas que son mirar 40, 50, 100 estudios que se hayan hecho sobre acupuntura y se revisa si eso tiene, la acupuntura es eficaz o no hay estudios concluyentes que digan que sea eficaz o es eficaz para ciertas cosas, no es eficaz para ciertas otras cosas. Entonces la evidencia científica se basa en eso. De cualquier manera, usted ha dicho algo, pero tenía que haber complementado. Bueno, yo no lo expliqué tampoco. Entonces, para el resto de disciplina, tomen en cuenta eso, ¿no? Es la demostración de que hay estudios que básicamente prueban la evidencia científica o la eficacia, la validez de esa terapia. Siga nomás, siga el campo de acción. Ya. Campo de acción. Se sabe que el efecto analgésico de la acupuntura se obtiene por medio de la estimulación de fibras A delta en la piel y en músculos, que conducen impulsos a la sustancia gris, inhibiendo estímulos dolorosos en la periferia y disminuyendo la percepción del dolor, generando liberación de beta-endorfinas y metaencefalinas en el cerebro, modulando así el dolor a nivel central del hipotálamo y sistema límbico. Se conoce que la acupuntura aumenta los niveles de encefalinas y endorfinas en el líquido cefalorraquídeo. Por medio de la resonancia magnética funcional se ha profundizado el estudio de los efectos cerebrales de la acupuntura, al evidenciar cambios de activación funcional cerebral durante el tratamiento. Además, existe evidencia que las funciones del sistema inmune pueden alterarse, sin embargo, aún no está claro por qué se produce este efecto. Al realizar la acupuntura se aumenta la vascularización y los factores de inmunomodulación, principalmente aquellos que están implícitos en la inflamación. Se ha estudiado también la acupuntura en pacientes con rinitis alérgica, en quienes se comparó el tratamiento con loratadina con el de acupuntura, midiéndose los niveles de IgE y ciertas interleuquinas. Los resultados indican que en los pacientes del grupo al cual se le aplicó acupuntura se incrementaron los niveles de citocina antiinflamatoria. Método de aplicación. La acupuntura convencional implica el uso de agujas finas, desechables y con tamaños variados, permitiendo su aplicación en diferentes puntos de la piel, lo cual dependerá de los síntomas, enfermedades y problemas de salud que la persona presente. Además, el profesional, antes de comenzar la terapia, elabora una historia clínica que incluye los antecedentes personales y familiares del individuo. Las sesiones de acupuntura son realizadas por un acupunturista que puede ser un médico, nutricionista, fisioterapeuta o terapeuta ocupacional. Este procedimiento no necesita anestesia debido a que las agujas son extremadamente finas y la aplicación se realiza con técnicas muy precisas que no causan dolor. Por lo general, la persona se mantiene acostada en una camilla entre 20 y 40 minutos dependiendo del tipo de acupuntura aplicada y de la indicación del tratamiento. Gracias. Bueno, listo. Entonces, ahorita vamos a ver lo que van a ser las ventajas y las desventajas de lo que tiene la acupuntura. Vamos a ver en ventajas que no va a ser un tratamiento invasivo, por lo tanto no va a dejar ningún tipo de cicatriz o señal en nuestro cuerpo. No va a requerir de medicamentos, el proceso de inserción de las agujas no va a ser doloroso, no va a generar efectos secundarios, que es el temor de personas por las cuales no van a consumir diferentes medicamentos, son por los efectos secundarios, pero en este caso la acupuntura no va a tenerlos. No es un tratamiento que va a generar una dependencia, va a alcanzar un bienestar general, como ya lo dijeron, creo, el bienestar general que consideran en la acupuntura es el bienestar del cuerpo y el alma a la vez. Va a buscar lo que es eliminar la raíz de la enfermedad y es adecuado para cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de edad o tipo de sexo. Siguiente.
Vamos a tener ciertas desventajas también en lo que es en la acupuntura. La cantidad de sesiones que se necesitan para cada tratamiento. Como tal, la acupuntura al tener diferentes tipos de patologías que puedan curar, van a necesitar diferentes tipos de sesiones. Entonces, no es lo mismo que una persona necesite solo unas 2 sesiones a que otra persona necesite de 4 a 5. Entonces va a generar un costo más y es un tipo de desventaja. Los especialistas con poca experiencia sin certificado, al la acupuntura ser una técnica que se podría decir que estuviese a la moda, van a haber tipos de personas que sin experiencia van a realizar estos tipos de tratamientos en personas y no van a tener la idea o conocimiento necesarios para realizarlas. Puede generar también un dolor leve después de una sesión, pero eso es para personas que sean tal vez sensibles, pero de ahí por la mayoría no puede dejar un dolor. ¿Se puede presentar infecciones en los puntos de aplicación? Sí, se pueden presentar infecciones y también puede pegar un tipo de alergia por las imperfecciones que puedan tener las agujas. Y la acupuntura no va a funcionar con algunas patologías, que eso lo veremos ahorita. Siguiente. Bueno, en diferentes aspectos que puede tener la acupuntura puede tratar más de 40 enfermedades, entre ellas pueden ser los dolores de cabeza, musculares, las parálisis faciales, el asma, la rinitis, alergias, estrés, ansiedad e insomnio. También podemos ver lo que es en el ámbito de la estética, ya que al utilizar la acupuntura van a hacer eh, que la circulación fluya de una manera mucho más rápida y va a hacer que correccione, por ejemplo, las arrugas. También tenemos que la acupuntura ha llegado, por ejemplo, a la neurología para tratar diferentes patologías que se van a encontrar en esa rama. Siguiente. Ya, vamos a hablar ahorita de la moxibustión. La moxibustión es una de las técnicas terapéuticas de la medicina tradicional china en las que utilizan puros de moxa. Los puros de moxa van a estar hechos a base de la planta Artemisa vulgaris para aplicar calor en los diferentes puntos concretos de la acupuntura. El objetivo de esta va a ser generar una ayuda para equilibrar el organismo, gracias a los estímulos producidos por el calor que penetra a través de los puntos y meridianos de la acupuntura, afectando así a nuestras funciones fisiológicas y órganos internos. Siguiente. Gracias. La resolución, el origen. En un principio se realizaba la autorización en los puntos de la acupuntura con una punta de metal o a través de un pincel largo que se sumergía en un abolimiento, pero el único método efectivo es la moxibustión que se ha realizado durante más de 40 siglos en China, utilizando las hojas de Artemisa. En los tratados clásicos de la medicina tradicional, se ha citado que la moxibustión nació en el norte de China como respuesta de las enfermedades originadas por las bajas temperaturas que había en esa zona. La moxibustión se la hace a base de la hoja de Artemisa, que también se la conoce como hoja de crisantemo o hierba de San Juan y Madra. En la botánica, sus propiedades entre la planta con propiedades tónicas, en la que se incluye como la planta con propiedades digestivas, emolientes, antiinflamatorias, analgésicas, calmantes, desinfectantes, y anticonvulsiva, y la base y principios. La moxibustión tiene como doble efecto de tonificación y la purgación en la teoría de la medicina tradicional china, que se basan en dos aspectos: la acción del sistema meridiano y los roles de mochi y fuego. Los trabajos de investigación modernos del mecanismo de moxibustión se relacionan principalmente con los efectos térmicos o los efectos de radiación en las acciones farmacológicas de la moxa y sus productos de combustión. También existe una sorprendente consistencia con los efectos infrarrojos entre tres tipos de moxibustión, que serían la indirecta y el espectro unificado de puntos de acupuntura. Siguiente. La evidencia científica. La primera evidencia científica que
tuvo la mexobustión fue escrita en 1927 por el médico japonés Hara Shiremetaro, que llevó a cabo una investigación acerca de los efectos hematológicos de la mexobustión. 2 años más tarde, su tesis doctoral sobre el asunto fue aceptada por la Facultad de Medicina Imperial de Kyushu. La última aparición o la última publicación que hubo sobre la mexobustión de Hara apareció en 1981. Estos ensayos fueron controlados y fueron realizados en 1998 y sugieren que la moxibustión con la combinación de la acupuntura en una versión cefálica externa se puede efectivizar por varias presentaciones como la posición de la nalga del bebé. El mecanismo de acción propuesto que la moxibustión provoca es la liberación de estrógeno placentario en las prostaglandinas, que conduce a las contracciones uterinas que cambian la posición del bebé. Como lo pueden ver aquí en esta foto, aquí del lado derecho, como puede ver como un bebé está en posición normal, hacia de cabeza hacia abajo, pero anormalmente, y cuando un bebé está en posición anormal, existen técnicas que los científicos han propuesto para que el bebé se ponga en una posición normal. Por lo generalmente, cuando el bebé está así en esa posición anormal, se realiza las respectivas cesáreas. Pero gracias a la técnica de mexobustión, ayuda a que el bebé se ponga en una posición normal para poder realizar una respectiva un respectivo parto normal. Listo. El campo de acción. La moxibustión sirve para prevenir y tratar enfermedades mediante la aplicación de y activa Desgraciadamente no sé lo que pasa con su micrófono, pero no se escucha bien. Por favor, colóquese mejor el micrófono y para que diga la última. Disculpen, Hola. señores, se ha desconectado mi computador. Por favor, repita la última parte que estaba diciendo, porque su micrófono también está mal. Sí. La última diapositiva, o ¿cuál? Hola, profesora. Lo del bebé creo que te está diciendo que repitas. Ah, ya listo. Bueno, Creo. como le decía, la moxibustión también se le utiliza en la labor de embarazo cuando el bebé no está en una posición normal. Y está en una posición anormal. Esta técnica ha dado fruto. Y los médicos, en la actualidad usan esta técnica para que el bebé se ponga en una posición normal. Y eso. Bueno, en el campo de acción, la moxibustión sirve para prevenir y tratar enfermedades mediante la aplicación del calor. Ello es posible gracias a que favorece la circulación de la sangre y la energía que ayuda a eliminar el frío y la humedad interna y activa algunas funciones orgánicas. La moxibustión ayuda también para los problemas digestivos, para la prevención contra los resfriados
los problemas ginecológicos, como ya había dicho, con el embarazo y todo eso, con la diarrea, con algunas lesiones deportivas, el cansancio y para muchas más enfermedades y problemas que uno tiene. Gracias. ¿Sí me escucharon? Adelante. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre la moxibustión y el método de aplicación. Bueno, el método de la moxibustión consiste en cauterizar con cigarros de moxa en cierto punto corporal del cuerpo, utilizando una estimulación térmica. Para tratar dicha enfermedad, bueno, con la moxa es posible aplicar calor sobre una zona muy pequeña y precisa, multiplicando la eficacia y los efectos beneficiosos que tienen otras terapias de termoterapia, como las lámparas de infrarrojos o las bolsas térmicas. ¿A qué se refieren las bolsas térmicas? Las bolsas térmicas por lo general son las bolsas caseras con las que tú puedes poner calor y colocártela en cierta parte del cuerpo y se dice casi el dolor va a disminuir. El principal efecto de la moxibustión en el cuerpo es un aumento del metabolismo. Aumenta la temperatura corporal, se dilatan los vasos sanguíneos, estimula la circulación sanguínea y linfática y se multiplica el número de glóbulos blancos, perdón. La moxibustión ayuda a dispersar el frío y la humedad, abriendo los canales y permitiendo que estos factores patógenos se eliminen. Ya, tonifica el yang. ¿Qué es el yang? El yang es el metabolismo corporal, por decirlo así. Ya, y activa el QI y la sangre. En general se ha usado tradicionalmente para aumentar la vitalidad y ayudar a prevenir enfermedades. La moxibustión suele realizarse como complemento dentro de la sesión de shiatsu. ¿Qué es la sesión del shiatsu? Esta es aplicar presión en ciertos puntos claves de nuestro cuerpo, siempre que la condición de la paciente así lo requiera. En ocasiones especiales, esta sesión exclusiva de moxibustión puede durar entre 30 minutos a 90 minutos. Esto varía, depende de la enfermedad del paciente, ya que esta puede ser leve o también puede ser crónica. Siguiente diapositiva. Bueno, en sus ventajas tenemos que a nivel celular repara el tejido, incrementando la actividad enzimática y en consecuencia el metabolismo hístico de los tejidos. A nivel cardiovascular equilibra la capacidad de termorregulación, mejora la regulación sanguínea, lo cual tiene efectos antiinflamatorios, analgénicos y favorece la alcalinización del pH sanguíneo. Puede disminuir la coagulación de sangre porque genera un mayor aporte linfático en los tejidos. Otra de sus ventajas es que a nivel neuromuscular tiene un agradable efecto relajante que se expende desde una etapa de relajación física que abre paso a una fase más profunda de relajación mental y emocional. También tiene efectos antiespasmódicos, además de los ya mencionados beneficios analgésicos. Siguiente diapositiva. Bueno, sus desventajas es que esta no puede aplicarse en procesos inflamatorios en fase muy aguda ni durante procesos febriles o insolación. No aplicar en personas con mala hidratación o excesivamente fatigados, porque esta técnica, como es con calor, a pesar de que la persona va a estar en temperatura mayor de 47 grados, si esta se haya deshidratada, puede haber un desmayo. No aplicar en zonas donde existen procesos malignos por la posibilidad de diseminación. Tampoco en pacientes con trastornos cardiovasculares descompensados, debido a que que puede permanecer una taquicardia. Como generalidad, debe evitar su uso en embarazadas. No aplicar en niños de menores de 7 años y si se aplica calor durante el periodo menstrual puede aumentar el sangrado. Siguiente.
Bueno, entre otros aspectos tenemos que la moxibustión puede utilizarse para las siguientes enfermedades y molestias, como son los dolores articulares, las artrosis, el reuma y el lumbago, asma, bronquitis, problemas respiratorios. La constitución de indicación de la moxibustión: débil, cansancio, diarrea crónica, dolor abdominal, vómitos, retención de líquidos, edemas, dolores menstruales, y la moxibustión especialmente es efectiva en todas las enfermedades. Gracias. Bueno, muy bien, al grupo 1, muchísimas gracias. Vamos a comenzar la exposición del grupo 2. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo es el grupo número 2 y está conformado por Shirley Álava, Alejandra Paredes, Esteban Andrade, que hoy no se encuentra, y yo, Corina Tapia, y Douglas Zambrano. A continuación, pues tenemos sobre la homeopatía. Siguiente diapositiva. Ya, la homeopatía es un sistema médico alternativo que se basa en el principio de similitud, lo que establece que lo similar cura lo similar. Viene del griego homoios, que significa semejantes, y pateia, padecimiento. Siguiente diapositiva. Bueno, esta fue formulada... Por favor, ¿puede enfocar mejor su cámara? Porque solo le vemos la parte de abajo del rostro. Ahí. Ok. Ya. Fue fundada por el médico alemán Samuel Hahnemann, que era reconocido por sus trabajos de farmacología, higiene y salud. Él se retira del mundo médico porque estaba decepcionado de cómo se hacían las prácticas médicas, pues eran con falta de higiene, con falta de medicamentos, había se puede decir, una desproporción, pues los que tenían dinero eran atendidos por médicos que en sus casas, y los que no, pues eran atendidos en hospitales. Cabe recalcar que los hospitales se crearon para gente que no tenía dinero, y pues ahí la gente moría porque era muy insalubre la atención, y pues como no había tantos medicamentos ni la tecnología que actualmente tenemos, entonces pues se retira de ese mundo. Luego, él se casa con una hija de un farmacéutico. Y antes de eso, pues ya trabajaba en una farmacia, y esto le hace dar conocimientos sobre los medicamentos, sobre sus fórmulas, para qué sirven. Y asimismo estuvo entrando a varias universidades becados porque tenía muy buenas notas, porque sabía bastante y porque le gustaba pues en sí lo que hacía, pero asimismo las fue abandonando. Entonces se da cuenta de que él no, porque él quería ser médico, ¿no? Entonces se da cuenta que él no puede pues recetar si no sabe curar bien. Y esto lo lleva a hacer pruebas en sí mismo sobre los medicamentos, pues tomando sustancias bastante altas y anotando pues las reacciones que producían en él. Entonces, en 1789, que fue la primera prueba que hizo en sí mismo, se da cuenta tomó quinoa y otra sustancia más, y entonces fue anotando eso. Entonces se da cuenta que lo que dijo Hipócrates, que en esa época pues todavía no era compartido lo que había dicho, que decía similia similibus curantur. Y bueno, de esta frase pues nace la primera ley principal de la homeopatía, que lo similar cura lo similar. A continuación, mi compañero. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Sobre los principios de la homeopatía. Bueno, yo primeramente les voy a dar una pequeña introducción, explicando. Al momento de que vamos a hacer para qué es lo
que va a consistir y cómo va a funcionar, adicionalmente sus bases y principios. Es importante describir que consiste en buscar en los puntos de contacto existentes entre los síntomas que experimentalmente va a producir un remedio y los síntomas que va a clínicos. La homeopatía va a diferir del placebo, aunque su efecto no pueda ser explicado por la medicina tradicional. Bueno, también qué significa de influencia curativa, pero va a producir un efecto terapéutico, ya que el paciente la va a tomar convencido, viene siendo algo psicológico, pero él va a tomar convencido de que ese medicamento realmente va a ser eficaz. Y en sí también, ¿por qué se va a caracterizar el placebo? Porque en sí no va a contener un principio activo como un fármaco. Siguiente diapositiva. Por favor, ubique mejor su cámara porque no se le ve bien el rostro. Ahí sí se me ve, doctora, disculpe. Un poquito más abajo, por favor. Ahí. Sí. Ya, bases científicas y principios de la homeopatía. Es decir, cómo funciona. Ya, se van a enumerar 8. El número 1 va a ser Natura Morburum Medicatrix, la ley de los semejantes, la experimentación pura, la individualidad morbosa, la individualidad medicamentosa, la dosis mínima, principio vital, enfermedades crónicas miasmáticas. Siguiente diapositiva, por favor, y vamos a ir explicando poco a poco cada uno de los principios. Siguiente, por favor. Natura Morburum Medicatrix. Esta va a hacer referencia al pensamiento hipocrático de la naturaleza de cada ser vivo, es la que va a realizar la curación de las enfermedades y en este caso de que el médico solamente va a ser un auxiliar de aquel enfermo o de aquel paciente. La manera como natural de que el enfermo va a reaccionar para poder alcanzar la curación o para poder mejorar su enfermedad va a ser por medio de los síntomas. ¿Como qué tipo de síntomas puede ser? Por ejemplificar, de que algunos síntomas puede ser como la inflamación, y en sí que viene siendo la inflamación, en donde el cuerpo se va a encerrar y se va a calentar. ¿Para qué? Para poder destruir los efectos patológicos o infecciosos, agentes patológicos o infecciosos, o también los cuerpos extraños. También la tos, que viene siendo un mecanismo de protección para poder despejar las vías respiratorias. También lo que es el vómito y la diarrea, que sirve para expulsar del aparato digestivo algunos organismos patógenos o también que viene siendo de irritación. Algo que también tenemos que destacar es de que en las enfermedades crónicas los síntomas también son mecanismos de defensa en lo que va a actuar la naturaleza, ya que tiene como una ideología de que es imposible conseguir la curación por sí misma, es decir, que el individuo no va a poder conseguir la curación por sí misma, sino que va a necesitar específicamente de distintos medicamentos naturales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la ley de los semejantes. De aquí se van a partir de 3 premisas. De que toda sustancia farmacológicamente activa va a producir en un individuo sano y sensible a ella un conjunto de síntomas que son característicos de dicha sustancia. La siguiente premisa viene siendo de que todo individuo enfermo va a presentar un conjunto de síntomas que va a caracterizar la enfermedad. Es decir, cómo se puede en sí diagnosticar tal enfermedad en base a los signos y síntomas. Ya, y la siguiente premisa va a ser de que se va a entender por curación, que es la desaparición de los diversos síntomas que van a caracterizar. Y también de que en sí se va a requerir de que al momento que ya no existan esos síntomas, se pueda regresar al estado de salud del ser. Y esto se va a basar en base a las dosis infinitesimales, que quiere decir que son dosis extremadamente diluidas, que se lo van a explicar posteriormente. Y bueno, en sí, ¿en qué es lo que va a consistir? Bueno, eso yo ya había explicado estas premisas, entonces ahora vamos a
a ver en qué es lo que va a consistir, y de que esta ley expresa de que las enfermedades se van a curar con sustancias que producen los efectos semejantes a los síntomas de la enfermedad. Por ejemplificar, para curar la diarrea se va a dar un medicamento que va a producir la diarrea o el daño de estómago. Para tos se va a dar un medicamento que va a ocasionar la tos. Y para el dolor se va a suministrar un medicamento que en sí que genere dolor. Y de esta manera el paciente va a tener salud y no va a agravar, como se podría pensar, debido a que el medicamento es dado en pequeñas dosis, que es otro de los principios homeopáticos. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ya, experimentación pura. Ya, la experimentación pura va a ser el procedimiento para describir o descubrir las propiedades curativas de las sustancias. Bueno, a continuación se va a explicar cada aspecto de estas bases, que son la experimentación y del por qué es pura. La experimentación que va a consistir en de que un elemento de investigación en el que se va a tratar de confirmar en sí los fenómenos observados de esta naturaleza, y va a ser pura debido a que se va a realizar en un hombre relativamente sano, y con sustancias puras esto quiere decir de que se va a encontrar simples o en su estado natural. Ya, y que esto se va a dar en el hombre y no en sí en los animales, debido a que la constitución va a ser totalmente diferente. Y también de que se va a realizar con sustancias simples, no compuestas, debido a que tiene que ser lo más netamente natural para poder conocer los efectos propios de cada una de ellas. Y también por ejemplificar, o la ejemplificación, o para explicar también más allá, que se va a realizar con dos grupos de experimentadores, en donde un grupo va a tomar la medicina experimental y el otro va a tomar un placebo, que ya expliqué anteriormente que era un placebo. Y cada experimentador va a ingerir en ayunas una dosis de la sustancia ya se investigó potencialmente, hasta que se produzcan los primeros síntomas, interrumpiendo de ese modo entonces su toma. Luego se va a recopilar la información de los experimentadores, creándose así la del medicamento, y la agrupación de todas las patogénesis o medicamentos investigados por medio de la experimentación forman la medicina médica pura. Siguiente, por favor. A ver, un momentito. Usted está explicando que es un experimento, pero eso no hemos pedido. Nosotros hemos pedido evidencia científica. Evidencia científica de decir, la homeopatía es, comparativamente con la medicina convencional, se han hecho experimentos, o sea, se han hecho ensayos clínicos o ensayos comparativos, de tal manera que demuestre que la medicina homeopática sirve o no sirve. Eso es lo que hemos pedido, que usted investigue en la literatura si la OMS dice que sirve o no sirve, si hay tantas... hay una manera de recopilar información científica que se llama la revisión sistemática y el metaanálisis, donde se van buscando... La evidencia científica, disculpe, doctora, Sí, lo doctora, va a eso explicar yo mi hablo. compañera, sí, disculpe. Ah, ya. Solo me toca a mí explicar las bases, doctora, los postulados que en sí que se han investigado por la evidencia, Pero eso es le que toca a no- mi compañera Corina, Sí, disculpe. pero esto no entiendo por qué esto va aquí, porque eso no... Sí, doctora, lo que pasó es que en la división de temas yo le dije a Alejandra que haga sobre las bases, pero se me pasó por alto lo de las evidencias. Entonces luego yo le comuniqué que su tema iba relacionado con las evidencias y bueno, pues ya a la final me tocó hablar. Claro, pero Eso a mí. realmente ustedes tienen que dividir los temas de manera que sean lógicos, porque si no, como que empieza otro tema que no sabemos qué es lo que significa. Entonces, está relacionado con la evidencia, pues tienen que decir la evidencia científica, pero no presenten qué es la experimentación, porque eso no estamos preguntando. Entonces, eso ustedes lo estudiarán en el momento que estudien metodología de la investigación. Es un tipo de investigación, pero aquí no es necesario que digan nada sobre eso, sino qué evidencia científica
hay sobre la homeopatía. Bueno, sigamos, por favor. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Ya, la individualidad morbosa. De que esta va a ser alusión de que cada quien va a crear su propia patología, aunque se le va a clasificar dentro del nombre nosológico. Puesto que el hombre va a ser una entidad física, psíquica, social, que es totalmente diferente del uno del otro, tanto en estado de salud como en enfermedad. Bueno, también se va a ejemplificar de que la migraña va a ser diferente en cada enfermo y cómo se va a presentar su modalidad de causa, de la duración, de la frecuencia, de la intensidad del tipo de dolor y de los síntomas que va a presentar en sí el paciente. Bueno, lo que es en homeopatía realmente no van a existir enfermedades, sino en sí van a existir lo que son los enfermos. Y el homeópata no va a tratar la migraña, sino al enfermo que va a sufrir la migraña. Entonces, la noción de enfermo va a ser en sí de que esto va a ser de la enfermedad y que se va a encontrar unido al concepto de que el hombre es un ser integral. La persona que no se enferma en una parte, es decir, que se va a enfermar en un todo, y de que no es lógico pensar de que se va a enfermar, por ejemplo, los riñones y el cuerpo y el resto del cuerpo se va a encontrar de una forma netamente sana. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la individualidad medicamentosa. De que la individualidad medicamentosa va a incluir 3 aspectos, que es la individualidad del tratamiento, la individualidad de los medicamentos y al medicamento único. Como cada quien lo va a producir su propia enfermedad, lo consecuente es dar un tratamiento diferente o individual a cada enfermo, aplicando en sí la ley de los semejantes que ya expliqué anteriormente, que se daba el medicamento que en sí que va a producir a la enfermedad para producir el efecto contrario, es decir, que exista una mejora. Bueno, y si por ejemplo 3 enfermos van a consultar por migraña, uno podría ser tratado con belladona. Y ¿qué es la belladona? Es una especie de un arbusto perenne. Y otro puede ser también tratado con briona, que este va a ser un género de plantas trepadoras perennes con zarcillos. Y otro con gelsium. Un ejemplo de esta utilidad del gelsium puede ser que son gotas que deben ser diluidas, es decir, que pueden ser diluidas y pueden mantenerse en algunos segundos bajo de la lengua. Y esto de aquí también puede ser para tratar algunos distintos síntomas. Y para dar el medicamento indicado al paciente necesita conocer bien los medicamentos homeopáticos, deduciendo los síntomas que caracterizan a cada uno de ellos y que los hacen únicos respecto a otros. Y que el tratamiento debe ser realizado con un solo medicamento, porque si el hombre se enferma en su totalidad, solamente se necesita para conseguir la curación de un medicamento en esta unidad. Y no uno, sino varios para diferentes partes del cuerpo afectado, como si cada una de ellas fuera independientes. Siguiente, por favor. Bueno, la dosis mínima. La dosis mínima es la cantidad más pequeña de medicamento que necesita el paciente o el enfermo para que se dé el proceso curativo. Es decir, con o sin la agravación, que se va a preparar por medio de la dilución y succión o la trituración. Samuel Hahnemann, que anteriormente había explicado mi compañera Corina, de que él vislumbró que los medicamentos preparados, de que así ya no curaban en sí por su masa, sino por la energía o la fuerza que se desencadenaba en ellos. Y que esto es comprensible porque las disoluciones o trituraciones sucesivas, como el aplastamiento continuo y circular en un mortero, es decir, que se va a triturar en sí el medicamento para poder posteriormente suministrarlo al paciente, va a partir de una sustancia en 100 partes de lactosa durante una hora, que genera la digregación molecular de las sustancias que se va a liberar su energía. Y que además, mientras se dinamiza el medicamento, mientras más rápido y profundo, permanente, va a ser su acción.
tanto en los síntomas físicos como en los mentales del enfermo. Es decir, para poder tratar totalmente sus síntomas. Siguiente diapositiva. Ya, el principio vital. El principio vital, también llamado como energía vital o también del alma, es una entidad dinámica de las operaciones vitales y que le da vida al cuerpo. Esto quiere decir que sin esto se va a descompensar o sin él sin él se descompondría, manteniendo la salud en un estado armónico admirable en sensaciones y en las funciones, que al desequilibrar se va a producir la enfermedad. Y también se va a inducir el proceso de curación. Además, va a conservar unidos al cuerpo o la materia. En sí se va a caracterizar por mantener unido el cuerpo a la materia, la estructura anatómica y fisiológica del ser humano, y al espíritu. O sea, viene siendo como una triada, sí. La estructura anatómica, fisiológica, el espíritu, y que esté todo dotado de razón. Y cuando va a dar únicamente los síntomas, sino que también desaparición mediante la todos los síntomas que es el cuerpo. Enfermedades, los factores o agentes externos que alteran el principio vital solamente se pueden hacer de manera dinámica. Únicamente puede ser restablecido por el médico mediante medicamentos dinámicos y también percibido por las terminaciones nerviosas en el organismo o en el cuerpo. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ya, enfermedades crónicas miasmáticas, que es la última base o el último postulado. Que todo esto de aquí es sacado del libro de Samuel Hahnemann. Ya, las enfermedades crónicas miasmáticas son estados morbosos constitucionales que van a ser resultantes de la supresión de los síntomas y que estos son los mecanismos defensivos de la naturaleza. Bueno, ahora voy a explicar por qué se llama constitucional. Porque es una enfermedad que va a trascender. La enfermedad crónica miasmática es eso, de que la enfermedad trascendente, la enfermedad es que puede heredarse, que se interna y se produce y que ya no es solo una enfermedad, sino un estado de enfermedad. Es decir, que ya se vive enfermo de acuerdo con las características de este padecimiento. Y la enfermedad crónica miasmática nos predispone a enfermar, pero no solamente es eso, sino que también es una enfermedad crónica, un estado de existencia en la patología o un estado de existencia anómalo. Y bueno, yo aquí traje un fragmento específicamente del libro que dice que Hahnemann, que entre comillas se origina de un miasma crónico, que esto quiere decir de que los cuales son abandonados a sí mismas o denominados con el empleo de los remedios que les son específicos y que siempre van a ir en aumento y también pueden empeorarse. Pero no obstante, esto también significa que el mejor régimen mental y el físico y que atormentan al paciente hasta el fin de su vida con sufrimientos que siempre se van a agravar. Hahnemann también refiere que solo los siguientes miasmas crónicos o agentes infecciosos crónicos, como el del sarna, que genera una enfermedad crónica que se llama psora, el de la gonorrea y el de las verrugas genitales, que forma otra que denomina psicosis, y también el de la sífilis, que establece la enfermedad crónica que nombra con su mismo nombre, sífilis. Y que los tratamientos tradicionales van a ser dirigidos solamente a la afección externa o al agente causal, descuidando el desequilibrio dinámico interno que se produce después del contagio, produciendo de tal forma que el médico que va a tratar el trastorno interno aumente y el cuerpo tenga que buscar otra vía para manifestarse, ya que no solamente será la piel, pues no se lo permite, sino también los órganos vitales. Gracias, eso es todo. Ya, sobre la evidencia científica. En 1991, 3 profesores de medicina de los Países Bajos realizaron una metaanálisis
¿qué es una metaanálisis? Consiste en una revisión sistemática en la que se aplican técnicas estadísticas para analizar de forma cuantitativa los resultados de diferentes estudios recopilados. Entonces, estos estudios llevaban 25 años, si no me equivoco, que son pues estudios homeopáticos. Y los resultados los publicaron en el British Medical Journal 1. Entonces, esta metaanálisis cubrió 107 ensayos controlados, de los cuales 81 mostraron que los medicamentos homeopáticos fueron efectivos y 24 que no fueron efectivos y 2 pues no fueron concluyentes. Cabe recalcar que 13 de 19 ensayos mostraron un tratamiento exitoso de infecciones respiratorias. 5 de 7 ensayos mostraron una mejoría de las enfermedades del sistema digestivo y 5 de 5 mostraron un tratamiento exitoso en la fiebre de heno. Cabe recalcar que la ONU advierte sobre la homeopatía porque, según dice, que están aumentando los índices de mortalidad. Ya que se está usando en enfermedades como la tuberculosis o el VIH-Sida, la diarrea infantil. Pero ¿por qué esto no está funcionando? Porque este tipo de homeopatía se lo realizan en los países pues en vías de desarrollo. Entonces la gente prefiere realizar ay, se me fue la palabra. Prefiere realizar esta práctica y no ir a un médico en sí, o también están en un tratamiento médico y lo abandonan por hacer esta práctica. Entonces, según leí eso, pues la gente está muriendo por eso. Ya, muy bien. A mí me toca sobre el campo de acción. Tenemos en que la homeopatía es una herramienta terapéutica que puede ser utilizado para tratar diferentes enfermedades como dolencia, trastornos y problemas de salud, sin ser invasivo ni tóxico. Además, trata al individuo de forma individual. Por lo general, la homeopatía tiende a tratar trastornos simples, así como problemas agudos, como es el caso de infecciones. También es muy utilizada por aquellas personas que padecen enfermedades crónicas para disminuir los síntomas y soportar de una manera más fácil a tratamientos que pueden ser muy largos e invasivos. En algunas ocasiones el paciente podrá alcanzarse la curación, mientras que en otros ayudará a conseguir una importante mejoría de la calidad del individuo. Los medicamentos homeopáticos utilizados se obtienen a partir de sustancias de origen vegetal, animal o químico. De estos pueden ser minerales u orgánicos. Se utiliza este tratamiento en enfermedades agudas como la otitis, laringitis, amigdalitis, diarrea, síndromes gripales y en otras que con mayor frecuencia como es el dolor crónico. El dolor crónico es cada vez más frecuente en pacientes que tienen, por ejemplo, una patología que no tiene solución quirúrgica, como fibromialgia o migrañas. Estos son pacientes que buscan otras alternativas y que ya están en manos de especialistas del dolor que utilizan medicamentos cada vez más potentes para aliviar a ese paciente y llegan a las últimas escalas con medicamentos mórficos, pero no logra el alivio del paciente. Muy bien. Tenemos la seguridad de la homeopatía, en la cual los medicamentos restablecen el equilibrio del cuerpo y por su característica de fabricación son realmente seguros. El número de notificaciones de sospechas de reacciones adversas es muy bajo, es del menos del 0.003%. Y gracias a esta seguridad es posible su empleo en todo tipo de pacientes, ya como son ancianos, polimedicados, personas con problemas renales, embarazadas, niños, profesionales también que están en cualquier campo, así como personas que han tenido efectos secundarios con medicamentos convencionales y solicitan una solución. Ahí está.
Ya, yo les voy a hablar sobre el método de aplicación. El método de aplicación es aquella acción en la que el médico debe valorar al paciente según sus características, en las que dichas prácticas también debe contar con un criterio científico. Los pasos a realizar la terapia de la homeopatía son los siguientes. Siguiente diapositiva. Positiva. Pasa la diapositiva, por favor. Ah, perdón. La traje entonces nomás. Ya, ahí sí. Los pasos a realizar la terapia de la homeopatía son los siguientes. El médico debe dedicar un tiempo correcto para realizar las preguntas sobre los antipacientes. Se debe realizar una buena historia clínica en la que conlleve todo sobre los datos necesarios. El médico debe estar realizando lo que es la terapia, debería interesarse sobre todas aquellas facetas que pueden incluir en su salud, incluyendo lo que es la esfera psicológica. Se realiza una exploración física completa del paciente y para culminar se deberá personalizar los tratamientos en lo que son la función de las características del paciente. Ahora sí, siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, los medicamentos son remedios homeopáticos, son elaborados mediante sucesivas diluciones en agua o alcohol. Los productos que se utilizan para elaborar estos remedios pueden ser de origen animal, vegetal o químico, minerales orgánicos. Para elaborar este medicamento homeopático se sigue un proceso determinado. Siguiente diapositiva. Ya. Antes del proceso se debe decir qué es lo que es una farmacopea. La farmacopea son formularios oficiales donde van a contener lo que son como las recetas de dicha elaboración para poder realizar el medicamento adecuado según las características de cada paciente. Siguiente. Ya. El proceso de elaboración consta de lo que es de la dilución, que es la desconcentración progresiva de una sustancia y se consigue mediante su disolución en agua o en alcohol. Y la dinamización se realiza después de la desconcentración y consiste en agitar fuertemente la disolución. Para comenzar esta elaboración de medicamentos se debe tener en cuenta de que el expediente o el caso del paciente que se va a realizar. Siguiente diapositiva. Ya, entre los ejemplos de las formas farmacéuticas tenemos lo siguiente, los cuales son los túbulos de gránulos, que son pequeñas esferas constituidas por lo que es lactosa y sacarosa y contienen entre 80 gránulos con un peso de 4 gramos. Los comprimidos, que son de lactosa y sacarosa también, con una masa de 100 miligramos, y las gotas, que utilizan el alcohol de 30 a 60 grados, además de lo que es con una mezcla de glicerina. Siguiente. Ya. Las ampollas bebibles son ampollas de 1 a 2 mililitros con alcohol y las pomadas son disoluciones incorporadas en el excipiente y son por lo general de vaselina o vasolanina. Gracias. Bueno, ese tema le tocaba a Esteban, pero por problemas pues personales no pude asistir hoy y voy a exponer lo que interpreté de lo que él investigó. Dice que en las ventajas pues es seguro, es algo fácil de tomar, tiene tolerabilidad, que pues como sabemos en la homeopatía pues al mezclarse las sustancias son en partes muy chiquitas y también son bien agitadas, entonces no es como que tengan un impacto fuerte. Es holística y puede tomar la persona que desee.
En las desventajas, pues, no tienen sí como un mal resultado. O sea, la persona que decida tomar, pues no es como que lo va a tomar y ya, pues porque sabemos que también es de creerlo. Entonces, sí hay resultados en que las personas han muerto porque han decidido aplicar esta homeopatía, pero es porque no han decidido asistir a un médico que realmente les pueda tratar o porque han dejado el tratamiento por hacer esto. Entonces, eso. Gracias y disculpen todos los inconvenientes habidos. De acuerdo, muchísimas gracias. Siguiente grupo, por lo menos vamos a ver si no terminamos, avanzar lo que se pueda. Que se presente, por favor, y comience. Ok, buenos días, profesora, compañeros, doctora. Nosotros somos el grupo número 3 que está compuesto por Santana Cristian, David Álvarez, Juliana Mieles y quien les habla, Yesenia García. Y nosotros les vamos a hablar sobre las terapias integrales o complementarias. Siguiente diapositiva. Ya, primero que nada, las terapias integrales o complementarias son alternativas que pueden desempeñar alguna función en un programa de tratamiento integral y son indicadas por profesionales médicos con la finalidad de completar o complementar un tratamiento convencional. Ahora mis compañeros les van a hablar de 2 terapias integrales. Siguiente diapositiva. Bueno, pues el Reiki es una técnica de sanación, bueno, el Reiki es la técnica de sanación de la cual les voy a hablar yo. Siguiente diapositiva. Bueno, pues en su historia tenemos que es una técnica de sanación creada por el doctor Mikao Usui. Pues esta técnica ayuda a la reducción del estrés y fomenta la relajación. También permite que uno se conecte a una fuente ilimitada de energía de la fuerza de la vida para mejorar su salud y también para realzar la calidad de vida. Pues el Reiki utiliza la capacidad natural del cuerpo de autocurarse. Pues Mikao desarrolló esta técnica del Reiki durante un retiro espiritual a mediados del siglo XIX, aunque él siempre afirmó que únicamente redescubrió esta técnica, porque es una técnica de sanación milenaria que ya existía, pero que llevaba mucho tiempo olvidada. Siguiente diapositiva. Bueno, pues tenemos que el Reiki es una palabra japonesa que se estableció de Rei, que significa universal, y hace referencia al alcance y la naturaleza de esta práctica. Y el Ki significa energía, de modo que la palabra Reiki se puede entender como la energía vital universal. Pues es importante también recordar que la cultura japonesa se encuentra ligada a la cultura china ancestral, en donde la energía o Ki tiene su equivalente al Chi. Pues además también está reconocida como terapia alternativa por la Organización Mundial de la Salud. Pues de hecho también en Estados Unidos y Reino Unido ya se utiliza en más de 1000 centros hospitalarios y está incluido en el sistema público de salud. Siguiente. Bueno, pues en bases y campo de acción tenemos que es una terapia en la que se trata de lograr la sanación a través del acercamiento de las manos. Pues el practicante,
que es una técnica de sanación que es a través del acercamiento de las manos del practicante hacia su objetivo, pues con el fin de transferirle la energía universal. Pues también tenemos que el Reiki es un método de sanación natural que utiliza la energía vital universal, la cual permite sanar enfermedades físicas o mentales. Pues la práctica del Reiki se fundamenta en un emisor o canal que mediante sus manos transmite la energía vital, pues a un receptor que puede ser él mismo u otra persona, pues con el fin de paliar o eliminar molestias y enfermedades. Pues también, no obstante, gracias a que el Reiki es una energía universal, pues los tratamientos también pueden dirigirse a otros seres vivos, como podemos observar en los animales y también e incluso en plantas. Siguiente diapositiva. Pues los efectos curativos del Reiki parten de los conocimientos hinduistas sobre los chakras, pues que mediante los cuales explican los estados de salud de los seres humanos. Pues de esta forma el mal funcionamiento o bloqueo de uno o varios chakras provoca o agrava el mal estado de la salud, dando lugar a enfermedades y trastornos. Pues también tenemos que la energía del Reiki se dirige a estos chakras cuando se aplica un receptor enfermo, desbloqueándolos y potenciándolos en el proceso de recuperación del receptor. Pues también tenemos que muchos pacientes de cáncer reciben sesiones de Reiki, ya que se ha usado con éxito en combinación con la quimioterapia. Pues esto es para ayudar al organismo a mantener la fortaleza física y necesaria para soportar el tratamiento. Pues también se emplea para acelerar la recuperación de las lesiones óseas y musculares. Pues sí, también ayuda al organismo a combatir infecciones o mitigar el estrés, la ansiedad y la depresión, entre otras enfermedades hay. Pues a continuación mi compañero David. La siguiente diapositiva. Bueno, les voy a hablar lo que respecta a los métodos de aplicación del Reiki. Como ya mencionó mi compañero, pues cabe mencionar que esta es una técnica de sanación. Una sesión de Reiki por lo general suele durar 45 minutos, pero este suele variar un poco dependiendo de la comodidad que se encuentre el individuo. Al paciente se lo acuesta en lo que es en una camilla, en un ambiente tranquilo, buscando que éste se encuentre en un estado de relajación. Es normal que cuando se le realice esta sesión, el paciente se quede dormido o entre en un estado de profunda relajación, dado a la práctica que se le realiza. En general suelen haber lo que son 12 posiciones de manos o posiciones básicas que se aplican. Por lo general, esta se empieza a aplicar desde la parte superior del cuerpo, lo que es la cabeza y la nuca, y se termina en lo que son las plantas de los pies, como podemos observar en lo que son las imágenes de la derecha, como comienza por lo que es los ojos, la garganta, hombros, lo que es la parte frontal de la cabeza, lo que es la parte del abdomen, la cavidad torácica, rodillas, lo que son los tobillos, hasta llegar a lo que es la planta de los pies. Y tras el tratamiento se recomienda tomar o beber mucha agua y estar muy atento a los cambios que suceden en el cuerpo. Lo que hace esto, como ya mencionó mi compañero, es que reequilibra todos los centros de energía o chakras, que es como lo suelen llamar en el Medio Oriente, ya que son lugares donde se acumulan energía en nuestro organismo. Siguiente diapositiva. Bueno, como se mencionó, se le hace referencia a Mikao Usui como el que hizo que se hiciera notar más lo que es la técnica del Reiki. Cabe decir que él concebía la técnica del Reiki no como una mera sanación física, sino que lo veía más allá, lo veía como una filosofía de vida a seguir que conduciera a la felicidad mediante el control de las emociones y lo que es la meditación, llevando a una vida más tranquila. Y respecto ahora como aportación científica que mencionan los beneficios, en un artículo de Ese Cielo, que el Reiki como forma terapéutica en el cuidado de la salud por Rosato y Freita en el 2015, constataron que provoca cambios significativos del individuo, especialmente en lo referente a temas como la ansiedad, dolor, estrés,
aumento de células de defensa y disminución de la presión arterial en los individuos o en los pacientes. Este provoca efectos positivos, tanto mentales, espirituales, físicos y emocionales. También tiene efectos de limpieza en el cuerpo de las toxinas, refuerza el sistema inmunológico, ayuda a la meditación e incrementa el conocimiento intuitivo y la sensibilidad psíquica, aparte de relajación y sensaciones de paz y seguridad y bienestar. En pocas palabras, el Reiki lo que busca es mejorar el estado de salud de la persona a través del estado de la meditación, provocando que el paciente no entre por estados de descontrol o de situaciones de mucho estrés, haciendo que éste a través de la relajación logre prolongar su vida y no esté propenso a enfermedades. Gracias. Siguiente diapositiva. Ahí continúa mi compañera. Bueno, ahí cabe mencionar que el Reiki también se lo suele aplicar por sí mismo, aparte de que se lo suele aplicar por otra persona, como podemos observar en las imágenes que están ahí. Gracias. Ya, ahora les Sí, vamos a hablar... Perdón. Si comienza ya otro tema, ya estamos muy avanzados, lo dejamos para el próximo día. ¿Les parece? Ok. Cerramos aquí y comenzamos ya el siguiente día. Le quiero indicar, bueno, en general, pues sí, han estado bien. Yo lo que pedía es que profundicen un poco porque realmente cuando hagamos el debate, pues ustedes tienen que hacer ponencia. Y esa ponencia pues tienen que ver las evidencia científica y la fundamentación, etcétera. Entonces es importante que ustedes, por favor, pues profundicen bien los temas. También... Pero, doctora, disculpe, o sea, ¿vamos a exponer qué tratamiento es mejor o vamos a exponer No, sobre... ustedes lo que van a exponer, o sea, un grupo va a estar a favor de, pongamos, de la acupuntura y otro grupo en contra de la acupuntura moxibustión. Entonces tiene que haber argumentos a favor y argumentos en contra. Eso ya ustedes se dividen y ven quién está a favor y quién está en contra y hacen las ponencias. Las ponencias son pequeños argumentos o escritos, pero no son demasiado largos, que se leen en un foro fundamentando cualquier cosa. En este caso, si es a favor, fundamentando por qué es positiva la acupuntura. Y si es en contra, por qué es negativa, por qué es mejor, en vez de la acupuntura, es mejor la medicina convencional. Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que hacer diríamos, en el debate, ¿no? Entonces, por eso mismo, ustedes en la exposición tienen que profundizar un poco los temas para saber después cómo van a argumentar en el debate. ¿De acuerdo? Yo también quería decir, vean, yo no soy exigente, nunca he sido muy exigente con los estudiantes cuando se presentan en cuanto a cuestión de forma. Pero yo creo que por respeto a todo, en una exposición sí, por ejemplo, no presentarse en camiseta o con una gorrita, porque eso realmente, pues ustedes ya tienen que verse como futuros médicos, y como futuros médicos ustedes tienen que ser respetados. Entonces, tienen que darse a respetar, sobre todo en estos momentos, pues si van a exponer, expónganse, o sea, yo no digo que vayan de etiqueta para exponer, pero vayan normales. Entonces, que sea respetuoso su aspecto, tanto para usted como para el resto de compañeros. Entonces, eso me ha pasado a mí siempre, incluso en lo presencial. Yo no exijo que vayan con su uniforme y punto, o sea, no exijo mucho más. Y cuando se presenten, pues utilicen el mandil, pero nada más. Entonces, ahora obviamente eso no se puede hacer, pero por lo menos ya tengan un aspecto respetuoso, porque sus compañeros lo van a ver y lo van a seguir viendo durante 6 años, entonces ustedes se han metido en la carrera de medicina, que no es poca cosa. Entonces tienen que empezar a ser consecuentes con lo que han elegido, ¿sí? De acuerdo, bueno, entonces, señores... Doctora, yo tengo una pregunta, disculpe. Dígame.
Es que mi grupo es el número 4 y nos toca sobre terapias de manipulación. Sí. Y nos tocó sobre la quiropraxia, osteopatía y digitopresión, pero somos 5. Y en el libro también está lo que es masoterapia o masaje terapéutica, reflexología. No, eso ya es terapias de bienestar basado en el cuerpo. Esa es otra. Ustedes les toca esas terapias de manipulación y solo las 3 que usted mencionó ahí, no podemos incluir nada más. No, las 3 nada más, porque son las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo, que permite el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador. Y las otras ya serían terapias de bienestar, que lo va a dar el otro grupo. ¿Okay? Gracias. Entonces organícense de tal manera que den... sí hay bastante que hablar de cada cosa, entonces no hay ningún problema. Bueno, señores, entonces nos veríamos el próximo día, por favor. También les pido que profundicen, pero que sean concisos el momento de exponer, para que nos dé tiempo a exponer todos los grupos que están organizados, ¿no? Bueno, señores, ha sido un gusto y nos despedimos hasta el próximo día. Este video va a subir a la plataforma, entonces los estudiantes que no han podido asistir pueden mirar el video para, más que nada para saber qué han expuesto sus compañeros, porque esto también es una base para después el debate, que es otra tarea. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias y nos veríamos el próximo día, que es el viernes. Entonces, hasta el viernes, que pasen muy bien. Muchas gracias. Bueno.